Literalmente, subrayar significa señalar por debajo con una raya. De una forma más amplia, podemos decir que subrayar es utilizar un código personal de señales y símbolos a fin de destacar los aspectos más importantes de un texto. El código es personal, es decir, es el usuario quien debe diseñar la manera de resaltar los contenidos esenciales, tanto de los libros como de los apuntes. En cualquier caso, existen una serie de estrategias que permiten lograr este objetivo. Para subrayar se pueden utilizar líneas diferentes, como una doble línea para resaltar la idea principal, una línea sencilla para ideas secundarias y una línea discontinua para los detalles. También se pueden usar colores diferentes para cada una de las categorías. Las ideas principales pueden destacarse en color rojo, las secundarias en azul y los detalles en verde, por ejemplo. Con distintos tipos de señales se pueden enmarcar o redondear datos importantes como fechas, periodos, fórmulas. Las flechas nos ayudan a enlazar y conectar datos, ideas y párrafos que tienen algún tipo de relación. Otros signos pueden ser los corchetes, que indican que falta alguna información, o las llamadas de atención como signos de admiración o interrogación, que permiten resaltar aquellos aspectos más curiosos. Para que la lectura sea comprensiva, hay que analizar el texto con cierto detalle para obtener una comprensión profunda. Tras esta lectura, se pueden detectar las ideas principales, las secundarias y los detalles. Si en el texto aparecen ideas o conceptos desconocidos o poco explicados, es necesario consultar otras obras para aclarar las dudas y conocerlos mejor. Una vez realizada la lectura, se puede empezar a subrayar teniendo en cuenta ciertas normas. No se subrayan renglones o párrafos completos, sino palabras clave que son las que transmiten la información. Se prescinde, por tanto, de artículos, preposiciones, conjunciones o perífrasis que no sean esenciales para entender el texto. Las palabras clave suelen ser nombres, conceptos, lugares, teorías, personas, etc. También lo son las fechas, fórmulas o equivalencias. El esquema es el esqueleto del texto y en él quedan recogidas las ideas principales y las secundarias que se han detectado tras la lectura y el subrayado. El esquema muestra las ideas fundamentales de un texto mediante un tipo de diagrama que recoge la estructura y organización del mismo. El esquema se compone exclusivamente de palabras clave, las que se habían detectado en el subrayado. El objetivo es representar la información de una manera gráfica. En un esquema debe aparecer el título del tema o del apartado, las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles. Pueden utilizarse las mismas estrategias de realce que en el subrayado, colores, distintos tamaños de letra, etc. Hay varios tipos de esquema, aunque los más utilizados son el esquema de llaves, el esquema de árbol y el esquema numérico. El esquema de llaves es el más gráfico de los mencionados. Con una simple mirada se visualizan las ideas principales del texto. Para llevarlo a cabo, es necesario detectar las ideas principales recogidas en un determinado epígrafe. Desde el título del apartado, se abre una llave que recoge esas ideas principales, y tras cada una de ellas, se abren nuevas llaves que recogen las ideas secundarias con las que están relacionadas. Nuevamente, si es necesario, se abren otras llaves para especificar e incluir otros contenidos. El esquema de árbol sigue la misma estructura que el anterior, pero en lugar de llaves se utilizan flechas que se van abriendo a modo de ramas de un árbol. Encabezando el esquema, se coloca el título del tema o apartado. Después, se abren ramas al final de las cuales aparecen las ideas principales. Nuevas ramas pueden surgir para especificar las ideas secundarias y así sucesivamente. El esquema numérico sigue el mismo proceso para ordenar el texto, aunque en este caso se utilizan números para ordenar las ideas. Así, por ejemplo, el apartado es 1. Las ideas principales son 1.1, 1.2. Las ideas secundarias llevarán la misma numeración que las principales de las que proceden, y además un nuevo número. Si estamos en la idea 1.2, las ideas secundarias serán 1.21,
1.2.2, se utiliza el mismo procedimiento en el caso de que hubiera detalles u otras ideas dentro de una secundaria. La forma de representar la información es menos gráfica y se suele utilizar en tareas más formales, trabajos escritos, fundamentalmente. Resumir es sintetizar, hacer más pequeña una información sin olvidar por ello las ideas más importantes. El resumen tiene que ser breve, conciso y claro, y el estudiante debe redactarlo con sus propias palabras. El objetivo es contar lo que se ha aprendido, pues solo al hacerlo palabra se puede demostrar que se ha asimilado. Para elaborar un resumen es necesario seguir un orden lógico. Por eso el esquema es de gran ayuda. A partir del título se enlazan las ideas principales, de manera que en las primeras líneas ya queden recogidos los aspectos fundamentales. En sucesivos párrafos se desarrollan brevemente las ideas principales, uniendo las secundarias y los detalles. Para ello se utilizan palabras que sirvan de unión y que clarifiquen la relación que existe entre unas ideas y otras. En la elaboración del resumen es esencial cumplir los criterios de orden y brevedad. Por ejemplo, un resumen sobre el tema de los movimientos terrestres puede quedar del siguiente modo. Los movimientos más importantes de la Tierra son los de rotación y traslación. La rotación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor de su eje. Aproximadamente tarda en hacerlo 24 horas. La traslación es el movimiento alrededor del Sol que se completa en unos 365 días. Otros son el de precesión, movimiento del eje de la Tierra, y el de nutación, debido a la Luna. Las técnicas de prelectura, lectura reflexiva, subrayado, esquema y resumen permiten conocer un tema en profundidad, asimilarlo y retenerlo. La prelectura y lectura reflexiva permiten conocer la estructura del texto, sus ideas y las relaciones que se establecen. El subrayado permite destacar los diferentes tipos de ideas que aparecen en un texto. Previo a este, hay que realizar una lectura atenta y reflexiva. El esquema es el esqueleto de la información. Puede ser de llaves, de árbol, numérico, etc. El resumen da cuerpo a la información que se obtiene en el esquema, desarrollando lo que se ha aprendido con palabras propias.